Bien, pues soy el alumno Leo Miller, te doy la bienvenida aquí en la sala de clases de la Academia de Emprendedores y te cuento que aquí comienza una nueva clase de un nuevo curso llamado Claves para intencionar un emprendimiento sostenible. El objetivo de este curso es dar a conocer las claves para que un emprendimiento, como el tuyo, por ejemplo, sea sostenible. ¿Por qué no? Y te va a otorgar herramientas para generar impactos positivos basados en algunos pilares relevantes, como por ejemplo, no irrelevantes, algunos pilares relevantes, como por ejemplo la sustentabilidad social, medioambiental, económica, entre otras. De eso y mucho más vamos a conversar con la líder de este curso, la periodista docente en educación superior, magíster en comunicaciones estratégicas y responsable socialmente. Claudia Humansorola, profe. Hola Leo, ¿cómo estás? Bien, pues feliz de tenerte aquí en la sala de clases, bienvenida. Gracias, yo igual estoy feliz, estoy contenta, estoy ansiosa. Debo decir, estoy ansiosa y muy motivada, igual que mi primer día de clases en educación superior. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tienes recuerdos? Bueno, no fue hace tanto tiempo, fue hace poquito, sí, hace 3 años. Sí. ¿Y sí. qué tal cómo se maneja eso? Bien, ¿Ah? lo mejor. Muy bien. Profe, bueno, tal como tú, muchos profes o personas profesionales postulan cursos y finalmente hay un grupo, hay todo un proceso que define quiénes son los 12 que quedan en el año. Tú quedaste en el listado de los 6 de este segundo semestre, así que bienvenida por eso. ¿Y por qué este tema? ¿Por qué tú decidiste que esto era algo que podías desarrollar y por qué piensas que es importante para el mundo del emprendimiento? Por varios motivos. Primero, es uno de los cursos que yo dicto. Yo doy cursos en educación superior, como bien decías tú, de economía circular y responsabilidad social empresarial. ¿Ya? Uh-huh. Primero, por ese ámbito, y estoy muy vinculada con los emprendedores porque también hago clases de emprendimiento e innovación. Y también hago mucha mentoría, ¿ya? Con respecto a los mismos temas. Bien, y son temas que creo que son muy importantes hoy en día, y entendiendo que la sostenibilidad es transversal, ¿ya? Y es un tema que me interesa, que me apasiona, que lo he estudiado, que lo he trabajado hace muchos años. Y también un poco formar esta cultura o hablar de lo que es la sostenibilidad realmente y sacar mitos. ¿Ya? Entender que es transversal, que no es solo para las grandes empresas y que hoy día los emprendimientos, ya sea en la fase que estén, ¿ah? Que sean emprendimientos recientes, que sean pequeñas, medianas empresas, que tengan algún escalamiento, todos podemos ser sostenibles. De una u otra forma podemos ser sostenibles. ¿Sí? Además, una característica de nuestros profes es que no solo son teoría, sino que tienen harta práctica. Y si bien el emprendimiento no lo has podido poner en el centro todavía, pero para allá vas en algún momento de forma natural, sí estás día a día conectada, mirando, apoyando, empujando a los emprendedores en su quehacer por sobre lo que tiene que hacer desde lo teórico, digamos. Exacto, sí. Como bien dices, todavía no tengo el emprendimiento, ahí estamos, ¿ya? Ahí estamos en conversaciones con mi emprendimiento propiamente tal. Sin embargo, yo hago harta asesoría, mentoría y también charlas con respecto a la innovación, el emprendimiento y sobre todo a la sostenibilidad. Oye, ¿las nuevas generaciones de forma natural les interesa este tema de sostenibilidad? Sí. ¿Sí? De hecho, ese es un punto súper importante. Hoy día las nuevas generaciones quieren consumir y además quieren trabajar en empresas, valga la redundancia, que sean socialmente responsables, por decirlo así, que es un concepto que empezamos a acuñar hace hartos años y hoy día hablamos de sostenibilidad. Entonces, tenemos personas que hoy día deciden, que opinan y que te juzgan también. Entonces, hoy día las nuevas generaciones saben lo que quieren y saben para dónde van. Entonces, finalmente, hablar de sostenibilidad y incorporar en el emprendimiento prácticas sostenibles va totalmente de acorde a lo que pasa hoy día. Pero la empresa hoy la tiene el más viejito, la más viejita, por decir un tema. Es una generación y ese es el que un poco está más, le cuesta más este cambio, ¿no? O también ya soltó un poco y ya... Sí, yo creo que soltó un poco, entendiendo una cosa, que eso es lo que yo te decía, que quería aquí despejar algunos mitos, ya. Como que la sostenibilidad, sustentabilidad, que en este caso lo vamos a usar como sinónimo, ¿ya? Así lo están usando las escuelas de administración y negocio en el mundo. Después, más adelante, podemos hablar un poco de lo teórico, ya eso es más de lo teórico. Pero sí, yo creo que lo soltaron un poco entendiendo que no es moda.
¿ya? Porque en algún rato era moda. Tú eres sostenible porque eres moda. Marketing. No voy a hablar aquí de un rubro que... pero hay un rubro que era... Sí, ¿qué hacen ustedes? Sí, nosotros somos sostenibles o responsablemente, socialmente responsables, porque, valga la redundancia, plantamos plantitas. Entonces, no es eso, es entender, vamos a ir despejando esos mitos y qué prácticas podemos llevar, ¿cierto?, al emprendimiento, y yo creo que ya lo han soltado un poco más. O sea, las startups, hoy día los más jóvenes o los más nuevos, los más rupturistas, lo han entendido 100%. Sí. Los antiguos, ¿cómo dicen? Los más antiguos o más tradicionales, sí lo han entendido. Ahora, entender que cuando hablamos de sostenibilidad, o incorporar estas prácticas no significa que tiene que ser todo perfecto, no significa que en este triple impacto, ¿cierto?, entendiendo que la sostenibilidad tiene que ver con cubrir estas necesidades, generando impactos positivos en estos tres temas, ¿cierto?, o en estas tres líneas, que es lo económico, lo social y lo medioambiental. Entonces, no necesariamente yo como emprendedor puedo tener resuelto todo en primera instancia, pero sí tengo que reconocer lo que tengo que trabajar y lo que me falta todavía. Vamos a tener 6 clases, eso es lo que compone cada curso, cada una de estas clases en aproximadamente los 10 minutos que vamos a tener de conversación, en lo cual ya vamos en la mitad del tiempo. ¿Qué podemos mirar como previa? Por ejemplo, yo acá tengo la suerte de tener el curso, digamos, pero no más detalles. Por ejemplo, la primera clase, propósito, pero no me dice mucho. ¿Qué va a pasar ahí? Ya, con el propósito vamos a hablar un poco de eso, lo que tú decías, lo que quieren las nuevas generaciones, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito de la empresa para que tenga un futuro sostenible, ¿cierto? Eso, en el fondo, como que no basta solo hoy día con vender, sino para qué estoy, para qué fui creado, cuál es el objetivo de mi emprendimiento. Y lo importante es que yo como emprendedor o a mí me haga sentido, si tiene que tener un sentido finalmente. No es vender por vender, porque podría vender y tener una práctica económica, ¿cierto? Y tener una remuneración, y bien, podría durar un par de años. Pero esto tiene que tener un propósito. Y lo podemos ir reformulando, o sea, ir viendo. No es una vez y para siempre. No es una vez y para siempre, exacto. ¿Hay algo de una fórmula en la segunda clase? La segunda clase. Sí, la fórmula del encanto lo tengo anotado, así se llama. O yo estoy mal. Para el momento mágico en que todo encaja. Sí, eso tiene que ver un poco con la estrategia, con el valor competitivo y cuáles son las prácticas que voy adoptando para ser sostenible. En el fondo es ver cómo voy fidelizando a mis clientes, cómo voy fidelizando a mis trabajadores, cómo me voy vinculando con mis grupos de interés, y ahí es donde surge la magia, ¿cierto? ¿Cuál es el valor agregado que tenemos? Acá me encantó porque una de las clases se llama Del caos al Canvas. Sí, al Canvas B. Al Canvas B. Ya. Sí, porque tenemos el Canvas, Lean Canvas y el Canvas B, ¿cierto? Que es donde vemos o reformulamos o en el fondo ponemos este tablero de nuestro modelo de negocio y vemos el propósito, ponemos el propósito en el centro y cuáles son las prácticas sostenibles también las ponemos en el centro. Entonces tenemos todo este panel del Canvas sostenible, que es el Canvas B, ¿ya? Que tiene que ver cómo nuestro modelo de negocio es sostenible, cómo vas hacia o qué acciones tengo que hacer para que mi modelo de negocio converse con la sostenibilidad. Por eso hablamos del Canvas B. Sí, y quería precisar eso, aparece el B porque tiene que ver con esto del sistema, el sello, la certificación, va ¿cierto? Un poco de la mano con los beneficios, con ya, que perfecto. Sea beneficioso para todos. De ahí viene la B. Sí. La B. ¿Qué otro tema tienes? No sé, porque yo en realidad, tengo el listado, no sé ¿qué otro punto crees que es importante entender de lo que va a ocurrir en este curso? Bueno, el modelo de negocios, en cómo generamos redes, ya, y que las redes tienen que ver con los grupos de interés, ya, con cómo impactamos en nuestros stakeholders. Yo les digo a mis alumnos que ellos no tengan miedo en hablar los conceptos en inglés. Siempre tienen que saber qué significa en español, pero si vamos de repente hay rubros que hay mucho, esto como es estandarizado. Los stakeholders. Sí, los stakeholders y los grupos de interés. Ajá. Entonces, finalmente, ¿cómo impactamos en ellos? ¿Cómo es mi vínculo con los proveedores, ¿cierto? Con el gobierno, con las comunidades, que también lo puedo hacer desde no solo la gran empresa, también siendo emprendedor. Y hay uno que a mí me gusta mucho, que es el marketing sostenible, que tiene que ver con no caer en el greenwashing, es decir, este lavado de cara, de manos, Sí, es un temazo. Yo estuve dando una charla en el verano justamente en Iquique. Así que es un poco ahí irónico el tema porque
tiene que ver con lo que pasa allá, por ejemplo, con la industria de la moda, con la industria textil. Entonces hablamos harto y fue bien impactante el hablar del marketing sostenible y el greenwashing, que es el lavado de cara o lavado de marca, no sé cómo decirlo. Además, en esta etapa donde lo sostenible, claro, viene con fuerza, pero igual está como entre la primera mitad de toda esta historia, por así decirlo. Entonces tienes más promesas y ganas que hechos consumados y casos reales para mostrar. Entonces ahí cuesta. Sí, yo vengo hace hartos años trabajando y estudiando el tema de la sostenibilidad, el desarrollo sostenible, y claro, es un tema de que de pronto me pasa en clase, que me dicen, pero profe, ¿cómo hacemos eso? Y si eso no es posible, profe, eso es muy caro. No es fácil. No es fácil, y de repente, como yo te decía, podemos quizás estar en uno de este triple impacto, quizás podemos abordarlo, y hay otros que me quedan fuera. Lo importante de esto es transparentar. Lo más importante es transparentar, y desde ese punto yo puedo ver en qué tengo que avanzar en el corto plazo, en el mediano plazo y a largo plazo. Porque, como dices tú, de repente no hay ejemplos concretos, porque en algunos ha ido muy bien en un área, en un ámbito de este triple impacto, y en otros no. Quizás en otros está el debe. Y además que involucra costos. O sea, sí, pues hay que hacer una inversión de tiempo, además, no solo de dinero. O sea, tiempo, dinero, equipo tecnológico, equipo de personas, conocimiento, capacitación. Entonces es bien amplia la gama, y de pronto incluso se ha cuestionado mucho, así como, ¿podemos ser los emprendedores pueden ser sostenibles? ¿Pueden haber emprendimientos sostenibles? ¿Es una idea o no el que la mayoría te debe cuestionar el tema del modelo de negocio? Porque al final uno emprende, ya hay varias bajadas, pero finalmente quieres tener una empresa, un negocio que te rente. Y en ese sentido, de repente, como que esto podría ser podría desviar el foco, ¿no? 50 y 50. O sea, yo sé que no, pero me refiero, en la conversación, ¿pasa que esa es como la resistencia? ¿Por ahí va un poquito? 50 y 50, ¿ya? Me ha pasado. Está este modelo más tradicional, ¿cierto? Y que yo tengo que sobrevivir en algunas ocasiones como emprendedor. Y en otras, cuando pasamos esa barrera de sobrevivir, decimos, ya, ahora tenemos que crecer, tenemos que seguir, y entendemos la sostenibilidad. No es fácil, sí, y por eso también quería hacer énfasis que es un tema que me gusta mucho, porque se da mucho la discusión. Desde el buen sentido de claro. Y aparte que son conceptos que van cambiando, yo creo que todos los años se va acuñando un nuevo concepto, nuevas teorías, nuevos paradigmas y otras cosas que van quedando afuera. Entonces, nuevos índices, cómo nos evalúan, qué tenemos que hacer. Hay nuevos fondos también, hay más fondos. Y también vamos a hablar de fondos probablemente. Probablemente, no los tengo ahí en la malla, pero podríamos hablar de los fondos. Y a propósito de nuevos conceptos, aquí me sorprendiste completamente porque nunca lo había escuchado, literalmente. Net Thinking, que es como el nombre de la última clase, si podemos adelantar algo o entender un poco. Ya, ese concepto no es mío, es de un profesor de donde yo hago clases, él se llama Benja, y de hecho para esa clase voy a traer una cuña de él, o lo podemos invitar. O lo traemos a él. Lo traemos a él, a Benjamín, porque es un concepto de él, y tiene que ver, de hecho está patentado por él este concepto que a mí me gustó mucho, que tiene que ver con esto de pensar en conjunto, ¿ya? En el fondo, es decir, y entender que estamos en un ecosistema, ¿ya? Entonces va un poco de la mano ese concepto. Es como que no necesariamente todo lo podemos hacer solo, ¿ya? Y si pensamos en conjunto sería mucho mejor. Y si resolvemos en conjunto también es mucho mejor. Además que ese es el sentido de ser sostenible, porque el mundo en el fondo nos necesita, entonces es como un ida y vuelta. Exacto, sí, y desde ahí está la sostenibilidad, y hoy día lo que hablamos también de economía circular, que también es otro tema que quizás podríamos abordarle un poquito, que también me gusta mucho, que cuando hablamos de sostenibilidad, responsabilidad social empresarial y economía circular, son conceptos que no son lo mismo, pero están obviamente todos vinculados, y la economía circular podríamos llevarla bien al emprendimiento, hablando de varios conceptos hoy día, y lo mismo, derribando algunas paradigmas, o ha habido ahora cambios que antes hablábamos del reciclaje, y hoy día en la economía circular incluso hay teorías, o algunos proponen que no deberíamos llegar al reciclaje. Mira. Deberíamos llegar a reutilizar.
La Es decir, reutilización. antes que sea desecho tu producto, deberías al tiro en el proceso tomarlo y ya tenerlo planificado en tu modelo, que en el fondo vuelva a incorporarse. No que esté ahí como desecho, porque si lo reciclas, es desecho un rato hasta Claro. que venga otro y lo tome. Entonces ahí hay varios conceptos que... Ahora, profe, insistir, este curso tiene el objetivo de impulsar, de empujar el que se produzca esta sostenibilidad o sustentabilidad, que es algo que como comentaba, se van a usar como sinónimos. No es entrar en cada uno de estos temas en detalle, y eso habilita, pues, para que las personas digan, este es mi desde, ¿sí? Exacto. En el fondo, como te decía, no es entrar en la teoría porque hay mucho concepto, ¿ya? Hay conceptos, como te decía, prefiero usar sustentabilidad y sostenibilidad como sinónimos, y bueno, en un principio no eran, hoy día sí se usan en algunas escuelas como sinónimos, y hay mucho concepto, hay mucha teoría, pero vamos a ir a lo práctico. En el fondo, vamos a hablar del marketing. Entonces, ¿cómo usted puede hacer un marketing sostenible y llevarlo a su emprendimiento? En todas las clases tengo tareas. Yo soy bien buena para las tareas para la casa. Iba a decir eso, como primera clase me imagino que no, pero no sé si... No, hoy día no. ¿Ya? Quizás podrían hacer una reflexión, en el fondo ver qué tan sostenible o en qué prácticas sostenibles tengo en este triple impacto, ¿cierto? En lo social, en lo medioambiental y en lo económico. Bien, estoy formalizado, pago al día, tengo contrato, cómo es mi relación con mis trabajadores, ya con la comunidad, y en el medio ambiente, cómo es, soy responsable con eso, ¿qué hago? ¿Cómo es mi práctica? ¿Tengo un modelo de economía circular? ¿Qué hago? No se asusten, si no es que aquí todo sea perfecto, insisto. Si no lo tengo, ¿qué voy a hacer? Claro. ¿Ya? Entonces, por eso vamos a analizar el propósito. También va a haber tarea para el propósito, para el Canvas sostenible. Yo ahí todos estos herramientas existen y ustedes lo pueden buscar en la web. Y están, hay paneles de trabajo, hay diseños, hay plantillas para que las puedan trabajar, y en el fondo hay harta tarea. Para que conecten contigo, para que vayan preguntándote o pidiéndote quizás precisiones o más material. ¿Cómo van conectando? ¿Quiénes te escuchan? Como ¿A través de Instagram, por ejemplo? Sí, a través de Instagram principalmente, sí. Y ¿Sí? de LinkedIn, que ¿Ya? también, ahí tengo una red bien grande. Claudia Humansor con Z, Sí. y en Instagram está recién abierta Sí. la cuenta. No, pero me fue súper bien. ¿Sí? Así en este rato, así, Ya, muchos arroba seguidores. Clau, No, perdón. punto Humansor con Z. Sí, ¿Sí? que mis mails siempre me ponen Clau, no, es punto Humansor. Humansor. Sí. Profesora Claudia Humansor, periodista, docente en educación superior, magíster en comunicación estratégica, responsabilidad social empresarial. Oye, muchas gracias por esta primera clase. Debo reconocer que me asustaste con lo de las tareas, pero nada, si queremos que nos vaya bien, tenemos que demostrar el aprendizaje, ¿no? Sí, la práctica, en el fondo ahí cuestionarnos, reflexionar, practicar, bajar todo esto al cuaderno por último, ¿ya? Así que bien. Lunes por medio, bienvenida aquí a la Academia de Emprendedores, a esta sala de clases. Un gusto tenerte presente. Gracias, Leo. Que esté Muchas muy gracias. bien. Chao, profe. Chao.